Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un estudio más de la porción semanal que transmitimos en vivo los sábados a las 9:30 en la ciudad de Guatemala y en diferido cuando sea que usted nos esté viendo. En esta oportunidad vamos a ver la porción de Tzab que quiere decir ordena y me voy a explicar en un ratito qué quiere decir eso, pero comprende Levítico desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el 8:36. Vamos a orar para que podamos contar con la complicidad de nuestro buen Dios. Gracias, Señor, te damos por permitir que tengamos un estudio más de tu palabra. Hoy que podemos apartar este tiempo, pedimos que tú traigas revelación sobre todos nosotros, sobre este servidor, para que pueda explicarse y recordar de la mejor forma lo que fue estudiado y sobre cada una de las personas que hoy sintonizan para que también ellos puedan tener un crecimiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hemos ido adelantando semana a semana y hemos iniciado de donde lo dejamos el año pasado. En el caso de esta porción, tzab, vimos lo concerniente a este verbo, tzab, que se había traducido como manda u ordena, pero que más que una orden es una ordenación, es decir, Dios estaba asegurándose que las personas fueran competentes para poder realizar lo que Dios estaba pidiendo de ellas. Es en esa misma línea que retomamos entonces el estudio acá y hablamos un poquito acerca de la palabra mitzvah. La palabra mitzvah se ha traducido como mandamiento. Sin embargo, hemos de entender que es la competencia divina, el poder de Dios, la habilidad que Dios pone en la persona que, compuesta por varios procedimientos bíblicos, puede hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. O sea, Dios se asegura, si te pide una mitzvah o te da un mandamiento, Dios se va a asegurar que lo puedas cumplir. Esa es la parte de Él. Es el verbo tzab y la mitzvah, o sea, el mandamiento, están relacionados con esto. Que no es que a Dios antojadizamente se le dé pedirte que hagas esto, que dejes de hacer aquello, sino que es el que te está dando el poder y nosotros decimos que este es el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora también quiero relacionarlo con lo que veíamos la semana pasada. Y este es el contexto del capítulo 1 de Vayikra, Levítico, hasta el capítulo 6. Y tiene que ver con que Dios se ha dispuesto a estar entre su pueblo, a vivir, a morar entre su pueblo, y lo hace o lo va a hacer por medio de algunos rostros de Dios. Esto lo hemos visto ya. En hebreo es panim, rostros de Dios, y son representaciones físicas, como lo eran el arca, como lo era el reconciliatorio, perdón, el caporet, recordará ustedes, lo vimos la semana pasada, la menorá, en fin, todas aquellas cosas que Dios había ordenado hacer en los últimos capítulos de Éxodo, Shemot, son las que van a servir como una representación física de Dios porque Él quiere vivir en medio de nosotros. Y esta razón hace que entonces los sacrificios para perdón de pecados, los distintos sacrificios, tengan que ser dados, porque aquel que quiera vivir en la presencia de Dios debe de hacerlo de una manera santa, debe de hacerlo de una manera como Dios ha dicho. Y por eso es que Dios ha dado los acercamientos y estos acercamientos, recordar también que representan las, el sacrificio del Mesías, el acercamiento del Mesías, el ser colgado en el madero, en, en Gólgata, allá en Pesaj del primer siglo, representaba o encerraba todos los acercamientos, sacrificios que ahora vamos a ver o que están señalados o descritos en la Biblia. También, y antes de empezar nuestra lectura, quiero decir que este año llevaré el orden de lectura en castellano para no crear ninguna confusión. El capítulo en hebreo empieza en el versículo 1, pero en castellano es en el 9, en el versículo 9 del capítulo 6, y esto se debe a que
las personas que al final lo traducen, les pareció que esta era parte de otro tema y por eso han cortado el capítulo 5 antes, 6 7 8 versículos antes de que se hizo originalmente. Tomamos la lectura entonces ya en las traducciones castellanas desde el capítulo 6, versículo 9. Dice así: Haz competente a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley, o sea, la Torah del holocausto, la Olá. El holocausto, Olá, mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. En primer lugar, decir que hemos sustituido la palabra ordena a Aarón y a sus hijos por haz competente a Aarón y a sus hijos para que hagan, etcétera, etcétera, para que pudieran hacer la obra de Dios. Quiero que conectemos que este tzab, que es el verbo que va acá, incluía que Moisés les enseñara la forma de hacerlo, y esto fue precisamente lo que pasó. Y en la medida que esto se fuera desarrollando, ellos, apoyados por Dios, recibiendo el poder de Dios, una palabra que quizás podríamos decir, pero creo que no es ni castellana, es la palabra empoderamiento. Empoderados por Dios, ellos van a poder empezar a administrar los sacrificios, porque si en la porción anterior se habló de estos acercamientos, de los sacrificios, como qué tenían que hacer en función de qué, ahora va un poco más profundo y se le está diciendo al sacerdote cómo lo va a administrar. Y esto es demasiado importante y demasiado eh, eh, necesario tener en mente. Y lo que quiero señalar acá es que se introduce la palabra Torah. Ley dice en la mayoría de las traducciones, yo le he puesto Torah acá porque es lo que dice en hebreo. Y entonces es importante que nosotros podamos describir y hablar un poquito con respecto de esta palabra, porque la palabra ley o el Antiguo Testamento, como le llaman algunos, yo prefiero llamarle el Testamento de los Antiguos, sí que ha generado un rechazo, especialmente desde el cristianismo, a pesar de ser la palabra de Dios. Un rechazo inmerecido, también he de decir. Por eso es que tenemos nosotros que hablar un poquito acerca de esto. Entonces, la palabra Torah, en primer lugar, la misma Biblia la describe como los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. Es todo lo que Dios ha revelado que está escrito. Sin embargo, esta palabra viene del verbo yará, y yará significa varias cosas. Por ejemplo, significa el fluir de la lluvia, lanzar un proyectil. De hecho, en la Reina Valera 60 incluso se le ha traducido como asaetear. Lanza con la dirección justa de una saeta. Cuando este verbo yará se convierte en sustantivo y pierde la letra yod, o yud, perdón, que es nuestra Y más o menos, y recibe la letra tab, según su composición en hebreo, que es la letra T, se convierte en la palabra Torah. Y no es otra cosa más que el sustantivo que nos describe cómo, si Yara era lanzar un proyectivo, este sustantivo está describiendo la instrucción, por eso quizás instrucción sea una mejor palabra que ley para traducirlo, aunque no le hace completa justicia al verbo, pero lo que decimos es que si Yara es lanzar un proyectil, la palabra Torah significaría la instrucción correcta, los parámetros correctos para hacer llegar ese proyectil a la meta deseada, al lugar acometido, al lugar que se ha intentado llegar. Entonces, la Torah acá está diciendo es la forma correcta de administrar para los Kohanim, los sacerdotes, los ministros de Dios, cada una de las ofrendas para que el pueblo pueda ser beneficiado en estos acercamientos y tengan el beneficio de lo que ellos representan. Ahora,
Esta porción tiene muchísima instrucción con respecto de la forma correcta de hacer de cada uno de los corbanot, de los acercamientos. Ya los hablamos la vez pasada. Sin embargo, yo quiero verlas también con el lente de que todas estos corbanot, desde el capítulo 1 de Vayikra, de Levítico, hasta el capítulo 8, representan un aspecto del sacrificio de lo que el Mesías hizo por nosotros en el madero. Ahora, en función del sacerdote, esta competencia incluía, como lo hemos leído cuando hablamos la palabra holocausto, de que el sacerdote tenía que velar porque se quemara completamente. Y la razón de esto era porque la olá era la principal ofrenda para perdonar especialmente los pecados intencionales. Todo pecado intencional tenía que ofrecer, y hemos visto qué tipo de animales o qué tipo de vegetal se puede ofrecer, dependiendo de la capacidad económica de la persona, pero lo que quiero señalar es que esto ya lo hemos visto. Sin embargo, ahora incluía que el sacerdote lo iba a administrar de una cierta perspectiva, que tenía que ver que ardiera toda la noche, que en la mañana tenía que vestirse, recolectar cenizas, para luego hacer otro cambio de ropas y colocar las cenizas fuera del campamento. Es decir, había toda una situación muy importante y muy específica de lo que se tenía que hacer, y eso usted lo puede leer allí. En la medida que la ofrenda estuviera ahí, e incluso se podía tomar de las grasas, dice, de las ofrendas de paz para mantener el fuego ardiente. Entonces es importante, esta ofrenda es importante, siempre es la más importante, porque era la destinada, la escogida para crear reconciliación. Y a partir de ahora vamos a ver cuál es la diferencia, pero ahora desde la perspectiva del sacerdocio de cada una de estas ofrendas. Vamos a tomar la lectura a partir del versículo 14. Levítico, Vaikra 6:14. Leemos. Esta es la Torá, y ahí sustituí la palabra de ley por la palabra Torá o instrucción, entonces, de la minja, ofrenda de cereal, que también ya la hemos leído hoy, que es la ofrenda vegetal también, ¿verdad? Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar, y señalamos nuevamente que aquí viene la competencia, la instrucción, y por ende es que esta porción se llama así, tzab, todo está conjugado por ese verbo. Versículo 15. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda del cereal con su aceite y todo el incienso, perdón, que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. O sea que uno de los propósitos de esta ofrenda, entre otras cosas, como vemos aquí, era la de ser presentada después del sacrificio de la reconciliación para dejar un aroma agradable a Dios. Y es que después de que el pecado humano ha sido reconciliado, cualquier mal olor que pudiera resultar de este sacrificio lo limpiaba. También señalamos entonces, en conexión con el Evangelio, que el sacrificio de Jesús fue el aroma más agradable que está puesto en el universo, y que incluso llega hasta nuestros días. Vamos al versículo 16. Dice así: y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Deberá comerse como tortas sin levaduras en el lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. Versículo 17. No se cocerá con levadura. Se ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y aquí ya veremos una variable. La primera ofrenda, la del hola, holocausto, la ofrenda de ascensión, las ofrendas de fuego incluso, no
podía tocarse para nada, es decir, se consumía completamente. Esta ofrenda ya se le otorga la posibilidad a Aarón y a su familia de que la coman. Claro, tienen que comerla de una forma específica, por eso es que ellos están siendo capacitados, pero a partir de acá, al igual que por la ofrenda del pecado, ya veremos cuál es esta, recordaremos cuál porque la hemos visto, y la ofrenda por la culpa, tienen el carácter de reconciliación, entonces llegan a hacerlo, pero por supuesto no se podían ofrecer estas sin ofrecer la primera ofrenda, la ofrenda de Olá, la ofrenda del holocausto de la reconciliación. Vamos a ver entonces, y esta es la segunda ofrenda que vemos, vamos a ver una tercera clase de ofrenda que es nueva, no la habíamos visto, no la vimos en los primeros, en la porción de la semana pasada de las 5 ofrendas que leímos ahí, sino que ahora vemos una nueva acá y esta se encuentra en Vayikra, es decir, Levítico capítulo 6 y versículo 20, avanzando porque quiero aterrizar en algo conciso. Dice el versículo 20. Esta es el corbán, o este es el corbán que Aarón y sus hijos han de acercar al Señor el día de su unción, o sea, de su dedicación. La 10ª parte de un efá, 2 litros de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Esta ofrenda se conocía como la ofrenda del llenado, el llenado de las manos, el miluim, y era para la ordenación. Funcionaba como parte del proceso que Dios había llevado desde la instrucción de la Torá dada por Moisés a los ministros, específicamente a Aarón y a sus hijos, pero funcionaba entonces como una especie de graduación, y cuando ellos presentaban esta ofrenda, tenían que hacerla de esta manera. Por eso se llamaba la ofrenda el llenado de las manos. Y recordamos que, como veíamos desde el versículo 9, hace una referencia al derramamiento del poder divino sobre los Kohanim, sobre los ministros, que ahora tendrán la visión de Dios para manejar cada uno de los acercamientos, y es parte de la ordenación. Esto es importante para nosotros hoy en día, porque un día este sacerdocio que estaba siendo capacitado y que estaba siendo empoderado y lanzado acá, sería sustituido por uno perfecto, uno que sería de acuerdo al juramento de Melquisedec. Y hacemos referencia a que nos referimos a que un día estos ministros levitas, descendientes de Aarón y descendientes de sus hijos, dejarían de ser sacerdotes, y y el pueblo tendría un sacerdote únicamente, y nos referimos al Señor Jesús. Y de eso es que trata la carta de los Hebreos, la cual yo le invito a ver en vivo todos los viernes a las 8 de la noche en horario de Guatemala, horario de Centroamérica. Pero bueno, vamos avanzando, entonces solo quería mencionar eso. Luego, si leemos el verso 24 al 29, no lo voy a hacer, pero nos habla de la ofrenda jata, la ofrenda por el pecado, traducen ahí. Y necesitamos recordar que estos pecados no son cometidos intencionalmente, sino son todas aquellas acciones que una vez nos demos cuenta de que las cometimos, aunque no lo supiéramos que eran pecado, el hecho de que lo hicimos necesita una reconciliación, y para esto, pues entonces era necesario presentar este tipo de ofrenda. La persona, cuando se enteraba de que había cometido un pecado, era instruida para traer una ofrenda. Es decir, no podemos alegar ignorancia con respecto de Dios. Y si Dios tiene la suficiente misericordia de nosotros, Él, Él se asegurará de que nosotros conectemos, que estamos quebrantando su palabra, y cuando nosotros lo conectáramos, hablando antes de Jesús, por supuesto, había que traer esta ofrenda. Pero sí se podría comer de ella, al igual que como lo vimos con la minja, con la ofrenda vegetal.
Esta es una figura que para el mundo occidental resulta un tanto extraño, pero que yo quisiera relacionarla con unas palabras del Mesías que están en el capítulo 26, versículo 26 de Mateo, y leemos eso. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, es decir, a Dios, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Aquí una figura muy hermosa, porque los sacerdotes descendientes de Aarón podían comer de esta ofrenda, pero ahora el sacerdote principal está dando de comer de la ofrenda, que es él mismo. Claro, es una figura, pero está dando de comer de la ofrenda. Tenemos que comer de Jesús, de su palabra, de su sacrificio, para poder cubrir, reconciliar aquellos pecados, ¿verdad? El sacrificio de Jesús reconcilia esos pecados que nosotros ni siquiera hemos sabido que son pecados, lo cual en el mundo occidental, por el desconocimiento de la palabra de Dios, es algo seguramente que ocurre mucho. Esta ofrenda Jesús la estaba relacionando en un momento muy específico, el momento de Pesaj. Él se está identificando como el Corbán de Dios, pero lo que está diciendo es que aún las culpas de lo que no sabemos, Él lo va a cubrir, porque también nosotros necesitamos reconciliación. Siendo este pacto, el pacto de Jesús, un pacto mejorado, el sacrificio nos está diciendo que ahora podemos comer, podemos participar de su cuerpo, es decir, podemos participar de su sacrificio y es solo Él será el que borra nuestros pecados, nos reconcilia, por supuesto, con Dios, pero también borrará aquellos pecados que nosotros desconocemos a lo largo de nuestra vida por desconocer la escritura que hemos cometido. Vamos ahora a la ofrenda del Asham o la ofrenda de la culpa. Y para ello nos adelantamos hasta el capítulo 7, versículo 7. Estoy haciendo un esfuerzo por cubrir todo aquello que está escrito en esta porción, para dejar como una base y el próximo año hacer un cierre. Leemos 7:7 de Vallecra, Levítico. El corbán por la culpa es Asham. Dice, es como la ofrenda por el pecado. Se ha de tratar de la misma manera. Hay una misma Torah para ambas. Le pertenecerá al sacerdote que hace la reconciliación con ella. O sea, aplica de la misma manera. Recordemos que esta ofrenda tenía mucho que ver con que yo observaba a mi hermano cometer un pecado, observaba a alguien del pueblo de Dios cometer un pecado, o que un hermano o alguien del pueblo de Dios cometía un pecado contra mí y yo no me daba por enterado, no lo hablaba, simple y sencillamente me lo guardaba. Era cuando se ofrecía esta sangre. El hecho de que Dios nos considera su pueblo y una comunidad también está haciendo un esfuerzo para que nosotros logremos conectar que no pueden haber disensiones y pecados entre hermanos, que no podemos retener pecados entre hermanos. Y esta es una ofrenda muy importante para todas las relaciones interpersonales que en el pueblo de Dios nosotros manejamos. Y decimos esto es precisamente para el pueblo de Dios. Cuando, siendo una comunidad, nosotros somos testigos de la falta de alguien, también nos convertimos en responsables de eso. O cuando alguien atenta contra nosotros, también somos responsables de ello. Un escrito que lo explica mejor es el escrito del profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 18, y haremos una aplicación a esto mismo. Dice así: cuando yo diga al impío, ese yo es de Dios, ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá.
por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su propio camino, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado su vida. Cuando leemos la palabra impío acá, tenemos que aclararnos que es alguien del pueblo que está pecando, alguien hermano que está pecando. Y entonces señalamos que mi hermano me debe importar lo suficiente para que yo me vincule con él por su bien. En el pueblo que Dios ha creado, el concepto del individuo, aunque se respeta, porque la persona, dice la Biblia, que pecare, esa morirá, más nos vale, a pesar de que ese concepto es respetado, porque la salvación incluso es personal, a quienes Dios nos envíe, más nos vale ir, porque sí que tenemos una responsabilidad para con nuestro hermano de abrir la boca y advertir lo que Dios hará. Esto es muy complicado llevar a cabo y entender si incluso en una sociedad como la nuestra, en donde se ha llevado el individuo y la individualidad hasta las últimas consecuencias. Pero en cuanto al pueblo de Dios, no es así. Somos responsables los unos por los otros. Y aunque no veremos la misma sentencia, si Dios inquiere de nosotros que vayamos con nuestro hermano y no vamos, hay un resultado. Esto es verdad para todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador, porque entra a un pueblo, entra a una comunidad, entra a una iglesia y por ende nosotros no debemos de manejarnos como se manejan allá afuera. Pero bueno, hemos avanzado y quiero llegar ya a la última ofrenda porque quiero hacer un glosario y luego quiero aterrizar con algo muy bonito. Vamos al versículo 11 de Vallicra, capítulo 7, y leemos ahí. Esta es la Torá, es decir, la instrucción del sacrificio de las ofrendas de paz, que será acercado al Señor. Si lo ofreciera en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de la acción de gracias, ofrecerá tortas sin levaduras amasadas con aceites y hojaldres sin levadura, untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezcladas, amasadas con aceite. Ahora, yo no quiero entrar al cómo se presentaban las ofrendas, usted lo ha visto, sino a la implicación de presentarla. Y vemos que las ofrendas de paz, shlamim, es solo una palabra en hebreo, se conocen como shlamim, y shlamim quiere decir paces, realmente. Son plurales porque tenían tres variantes. La primera es la que está señalada acá. Si lo ofrece, en el versículo 12, si lo ofrece en acción de gracias. Esa es la primera variante, la todá, las acciones de gracias. El Salmo enseña que hay que entrar por sus puertas con acciones de gracias. Es parte de la santidad, el ser agradecido. Es decir, una persona que está en la santidad es una persona agradecida con Dios. Cuando nos acercamos a Él, el elemento de la gratitud debe estar presente en cada acercamiento. No podemos ser personas ingratas, no podemos ser personas malagradecidas. Y si usted lee el contexto de esta ofrenda, el de Vallicra, el de Levítico, se va a dar cuenta que no era tanto para el perdón o para la reconciliación de pecados, sino tenía más que ver con estos otros tres elementos de los cuales la gratitud es el primero. Y yo digo que la vida en la santidad debe ser una vida de gratitud. Primero que nada, y lo más importante es a Dios, estar agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por la vida, bueno, por todo. Y es una ofrenda que nuestra vida debe presentar para vivir en la santidad de Él. Es importantísimo. Dios no va con el ingrato. Dios no va con la ingratitud. Vamos a ver la segunda de las variantes de estas ofrendas de paz y está en el versículo 16 y dice ahí, pero si el sacrificio de su acercamiento es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio
y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Ni siquiera quiero entrar a quién lo comería. No sé, no vamos a entrar a ver si era la persona la que lo comería, pero sí quiero especificar las dos ofrendas que hay. La primera es la palabra voto. En hebreo es un neder. Y los nederim se referían, usted quizás alguna vez habrá leído el capítulo 5 de Eclesiastés, en donde dice que no hagas las promesas del necio o el voto del necio. Y es que muchas veces se le prometía, se refiere a esta ofrenda, se prometía presentar un animal y había que hacerlo inmediatamente. Pero para nosotros hoy en día se refiere a las imposiciones que nos hacemos a nosotros mismos para acercarnos más a la santidad de Dios. Como por ejemplo decir esta semana voy a tomar el tiempo que le dedico a las redes sociales y se lo voy a dedicar a Dios. Esa es una ofrenda de paz. Es algo que nos permite crecer dentro de la santidad. Pero hemos de ser muy cuidadosos de que si lo ofrecemos, lo vamos a cumplir. Porque el mismo capítulo de Eclesiastés de Coelet, es en hebreo, nos enseña que es mejor no prometer o no hacer un voto que hacer un voto y no cumplir. Pero la excelencia estriba en restringir la carne humana, nuestra carne, con el propósito del crecimiento en Dios. O sea, la ofrenda del voto quizás ha sido mal entendida porque lo hacemos pensando en que si yo le doy una ofrenda de 100 quetzales al Señor, es la moneda guatemalteca, $100 voy a decirlo porque esta moneda se conoce en todo el mundo. Si le doy una ofrenda de $100 a Dios, entonces Él me tiene que hacer. No, no, no va por ahí. No va por ahí. Era una ofrenda que se hacía con el propósito de vivir en la santidad, de tener un acercamiento más a Dios. Y eso lo podemos nosotros incorporar de esta forma hoy en día. Hoy, este año voy a leer la Biblia todos los días. Este año voy a crecer en esto, voy a crecer en esto otro. Son promesas que nos hacemos a nosotros mismos, pero que, repito, no se pueden tomar a la ligera. Debemos de tener mucho cuidado con hacerlas. La otra variante es la variante de la ofrenda voluntaria. Y la ofrenda voluntaria es la ndabá. Y esta se refiere a la intención de Dios que pone en el corazón de hacer algo, de comprar algo. Es una dádiva espontánea. Es una dádiva que Dios pone. Dios me dijo que le diera una ofrenda al pobre. Yo vi a un hermano. Dios puso un impulso en mí. Por eso se llaman ofrendas voluntarias y son parte de nuestra forma de acercarnos a Dios y de acercarnos a la santidad. Hacemos pues un resumen entonces de las ofrendas y lo que éstas representaban. Dice la primera, olá, holocausto, para reconciliar pecados conscientes, pecados de rebeldía, etcétera. Todo aquello que tenía que ver con eh, con un pecado a propósito, con alevosía y ventaja. La segunda es la minjá, es la ofrenda vegetal. Estos son por los pensamientos y el olor fragante. La tercera, esta era para los ministros exclusivamente, descendientes de Aarón. El llenado de las manos, el miluim, tiene que ver con el sacerdocio de Jesús. La cuarta, el jatá, la ofrenda del pecado. Todo aquello involuntario, pero que hemos de confesarlo una vez Dios, el Espíritu Santo, nos lo revele o nos dé una convicción. Y hay que saber que Jesús incluso pagó el precio de estas ofrendas, de estos pecados, perdón. La ofrenda de la culpa, Hashem, es la número 5 y tiene que ver con no advertir a un hermano o encubrir un pecado propio o ajeno o incluso una ofensa que alguien me ha hecho pero que yo me la guardo y solo le paso la factura. No le estoy alertando a él de su pecado contra mí. Y las ofrendas de paz, shlamim, en sus tres variantes. En lo que quiero aterrizar es en algo muy sencillo. Estas ofrendas
todas estaban relacionadas con el hecho de que Dios iba a, o ya lo había hecho, poner sus rostros. Algunas personas le llaman a esto presencia, pero la palabra presencia ni siquiera existe en el hebreo. Son rostros, los rostros de Dios que eran representaciones físicas de Dios. La presencia de Dios, la sintamos o no, porque Él es omnipresente, está en todos lados. Tiene mucho que ver, es mucho más profundo que esto. Pero los rostros de Dios eran elementos visibles que Dios dio al pueblo. Hoy en día, esto se representa en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es la porción de Dios que Él nos ha dado para caminar la vida. Y más nos vale, en el buen sentido de esta afirmación, entender y conectar de que hemos de vivir en la santidad. Hoy vivimos nuevamente en la santidad. El Mesías, nuestro Salvador, sí que ha cubierto los pecados, nuestros pecados. Por lo tanto, para nosotros, la confesión de nuestros pecados es algo que debe ser un ejercicio regular. Es algo que debemos de tomarnos no a la ligera, sino de ser muy intencionales en humillar nuestro corazón delante de Dios, porque el sacrificio de Jesús alcanza para cubrir cualquier falta, porque el sacrificio del Señor trae reconciliación para con Dios, pero también trae la absolución de la pena de muerte a la cual nosotros estábamos condenados eternamente. El sacrificio de Jesús. Él es nuestro acercamiento, ni siquiera un acercamiento que nosotros proponemos. Es que Él decidió acercarse. Yo estoy tan agradecido, tan contento de haber sido llamado y de haber sido alertado a esta verdad. Y yo lo invito a darle gloria, a exaltar su nombre y a vivir con alegría y con gratitud. Gracias por sintonizarnos. Vamos a dejarlo acá. Le invito a visitar nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde encontrará estudios más estudios que pueden colaborarle en su caminar en la escritura. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.